Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Ingeniero de la Productividad. Hoy nos toca hablar de los indicadores de presión y vacío. Los indicadores de presión son elementos que nos sirven para medir la presión en gases y líquidos en entornos industriales, tanto para presión como para vacío. Habitualmente también pues, encontramos manómetros, presostatos, etcétera. Vamos a hacer un pequeño resumen del abanico de las posibilidades que tenemos en cuanto a indicadores de presión en industria. Entonces, ¿qué tipos de indicadores de presión nos vamos a encontrar? Pues principalmente van a ser dos familias, los mecánicos y los electrónicos. En cuanto a los mecánicos, pues los más habituales tenemos los manómetros, ¿vale? Que al final es lo que veis aquí, es una esfera con una aguja que en función de la presión pues va a ir subiendo o va a ir bajando. Entonces tiene un principio mecánico que la fuerza del aire, de la presión, va a mover un muelle y este muelle va a ser el que mueva la aguja, ¿vale? Esto va a ser igual tanto para los manómetros como para los vacuómetros. Vacuómetros decimos cuando estamos hablando de medición de vacío y manómetros cuando hablamos de indicación de presión por encima de 0 bar. Además también vamos a tener en cuanto a los mecánicos indicadores ópticos de presión que los veremos luego, que estos simplemente no te indican la presión, simplemente pues veréis luego es un pitorrillo que cuando hay presión sale y se ve y cuando hay menos de X presión pues se esconde y no se ve nada. En los indicadores de presión electrónicos, el sistema de medición, en lugar de ser mecánico por un muelle, es un sistema piezoresisitivo o piezoeléctrico. Entonces es un sensor electrónico que es la que va a detectar esa presión, ¿vale? Y nos lo va a mostrar habitualmente en un display, en una pantalla. Y aquí lo que vamos a tener es, vamos a diferenciar, o yo por lo menos diferencio los detectores de presión, que son los que te dan una señal digital, o sea, te dicen 0 o 1, ¿no? En función de la presión, si hemos llegado a la presión requerida, imaginaos que lo tenemos tarado a 3 bar, pues si está por debajo de 3 bar te dará un 0, si está por encima de 3 bar te dará un 1. Y luego los sensores de presión, que estos ya te dan una salida proporcional a la presión que tenemos. Entonces, ese valor proporcional, pues bueno, lo podemos sacar de manera analógica, pues con una tensión de 0 a 10 voltios o una intensidad de 420 miliamperios o por comunicación, como veremos luego a posteriori, pues oye, vía, por ejemplo, un IO-Link. Lo que os decía, indicadores de presión neumático, pues bueno, tenemos los manómetros que se representan de esta manera, ¿vale? Y aquí tenemos la esfera con su aguja y, pues bueno, la aguja lo que nos va a indicar es qué nivel de presión tenemos en ese aire o en ese líquido. Entonces ahí pues, nos va indicando pues 0, 1, 2, 3, etcétera. Luego tenemos este otro tipo de indicadores de presión ópticos. Ya veis que el símbolo es un poquito diferente. ¿Por qué? Al contrario que el manómetro sí que es analógico, por decirlo de alguna manera, nos da una presión proporcional o igual a la que tenemos. El indicador de presión normalmente viene tarado a una presión, imaginaos que es a 2 bares y medio, a 3 bar, y entonces hasta que no llega a 3 bar aquí no vamos a ver nada. Y cuando llega a 3 bar va a salir aquí una espiga que tenemos, por decirlo de alguna manera, de un color, ¿vale? Que será verde, será rojo, y entonces nos permitirá verlo aquí y decir, ostras, pues ya tenemos presión en el punto donde estamos midiendo. Y luego también os he querido poner este indicador de presión óptico que tenemos aquí, ¿vale? Que se suele utilizar en los filtros, en algún tipo de filtros, por ejemplo, filtros submicrónicos, ¿vale? Que lo que te indican es la presión diferencial entre la entrada y la salida, ¿vale? Entonces, cuando hay una presión diferencial elevada, ¡pum!, el pitorrito este sale y se va a ver. Entonces, ¿qué indica esta presión diferencial que tenemos aquí? ¿Qué indica este pitorro? Pues cuando hay mucha presión diferencial es que hay mucha restricción entre la entrada y la salida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un filtro, el filtro está colmatado y es la hora de cambiar ese filtro que tenemos dentro. Entonces, este indicador óptico de presión diferencial entre la entrada y la salida nos indica que es hora de cambiar ese filtro que tenemos dentro o cambiar el cartucho que tenemos dentro del filtro. Muy interesante. No es una cosa que habitualmente se suele utilizar o que la gente lo conozca mucho, más bien,
pero es una cosa súper interesante pues por tema de eficiencia energética, por tema de que todo vaya mejor, etcétera. Si vamos a los indicadores de presión electrónicos, pues bueno, lo que hemos dicho antes, podemos encontrar en el mercado diferentes tipos. Hay más, pero he hecho aquí una pequeña recopilación. Uno de los más habituales con un pequeño display, ¿vale? Y bueno, tenemos una alimentación, todos ellos van a tener alimentación a 24 voltios y en este caso, por ejemplo, pues lo podemos tener que esté comunicado con nuestro autómata vía IO-Link, por ejemplo, vía una comunicación. Entonces aquí, si tenemos una presión pues, de 1, 2, 3, 4 bar, pues por IO-Link le va a decir a nuestro autómata el nivel de presión que tenemos. Luego tenemos, por ejemplo, este otro tipo de sensores de presión. Sensores de presión o presostatos. También tenemos aquí un pequeño display, ¿vale? Tenemos su alimentación a 24 voltios y aquí, por ejemplo, podemos tener pues, diferentes salidas digitales, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues 0, que nos dará 0,1, podemos trabajar en modo ventana, podemos hacer diferentes cosas o nos puede dar también una salida analógica, pues de 0,10 voltios, de 420 miliamperios. Es un tipo de presostato en este caso que es más robusto que este que tenemos aquí y nos permite alcanzar presiones muy superiores también. Y luego, pues bueno, tenemos este otro indicador de presión, que también lo meto en los indicadores de presión, que en este caso también se alimenta a 24 voltios, tiene conexión a tubo neumático directamente. ¿Y qué es lo que hace? Pues talamos una presión y cuando se llega a esa presión tiene aquí una junta LED que se ilumina. Entonces imaginaros que luego veremos un ejemplo que, bueno, lo taramos a 5 bar, por ejemplo, y cuando ya pasa de los 5 bar, pum, se ilumina aquí en la junta esta y ya sabemos que tenemos presión. Y además, como tiene una salida digital, pues nos va a dar un 1 para indicarle al automata que tiene presión. Ya veréis que esto, por ejemplo, se puede utilizar en las unidades de mantenimiento para pues, iniciar ya la secuencia de trabajo de la máquina, por ejemplo. ¿Qué características suelen tener los presostatos o los indicadores de presión, los manómetros y los indicadores de vacío? Pues bueno, por un lado los clasificaremos por su conexión neumática. Pues vamos a tener desde métrica 5, un octavo, un cuarto, media o con directamente que se conecta a un tubo, como hemos visto el último indicador de presión. En cuanto a manómetros, tendremos diferentes tamaños, desde tamaños pequeñitos de 15 milímetros a tamaños más grandes de 63. Ahí tenemos toda una gama de manómetros más grandes, más pequeños. Según su margen de visualización también los podemos clasificar. Por ejemplo, pues un manómetro que vaya de 0 a 1 bar, o que vaya de 0 a 6, de 0 a 16, incluso ya no, en manómetros no he visto yo, seguramente que los haya, pero en sensores de presión, en indicadores de presión electrónicos, pues tenemos hasta 100 bar, incluso mayores. O de menos 1 a 0 bar cuando hablamos de vacío. Y además los indicadores de presión pueden que no tengan ningún tipo de señal. En este caso me refiero a la señal eléctrica, por ejemplo, un manómetro o un vacuómetro, no tienes ninguna señal que pueda darte feedback al autómata. Podemos ya, cuando vamos a los electrónicos, ya sí que vamos a tener una salida digital o tendremos una salida analógica, como he comentado antes, de 0 a 10 voltios, 420 miliamperios, o podemos tener una salida con comunicación, por ejemplo, IO-Link, y por IO-Link pues le transmitimos los parámetros, le transmitimos la señal de presión que tenemos a nuestro autómata. Entonces, bueno, estas son las características principales que nos vamos a encontrar en los indicadores de presión y a través de ellas, pues bueno, seleccionaremos hoy el que más nos interese. Algunos ejemplos, yo he puesto aquí algunos ejemplos además para que veáis otras cosas, ¿no? De las que estamos hablando. Hemos visto los indicadores, los manómetros normales, tenemos manómetros con escala rojo-verde, por ejemplo. Entonces la escala rojo-verde lo que nos permite es para visualmente identificar, pues aquí yo le puedo poner entre el 4 y el 6, ¿vale? Si la aguja está en la parte roja, sabemos que está trabajando mal. Si la aguja está en la parte verde, que sería entre 4 y 6, pues sabemos que está bien. Entonces, pues bueno, diferentes ejemplos. Podemos poner manómetros que sean panelables, ¿vale? En este caso, pues es para poner, por ejemplo, en un panel, en un armario, y lo puedes poner desde fuera y se queda ahí bien, bien panelado, bien bonito, para poderlo ver en el armario. Existen, pues estos serían los manómetros pequeñitos que hemos visto antes, que no se suelen ver tan habitualmente, que por ejemplo se utilizan en las terminales de válvulas cuando van una placa de regulación de presión ahí insertada entre la válvula y la placa base, pues bueno, pequeñitos. Lo he puesto pues para que también lo conozcáis. Y luego también, pues oye, manómetros que van panelados en las unidades de mantenimiento, que se queda ahí
En lugar de ser el típico manómetro grande como este que vemos aquí, que es el tradicional que se conoce de toda la vida, pues estos ya van integrados en la unidad de mantenimiento, queda todo planito, mucho más bonito, mucho más limpio, etcétera. Y como ejemplo, también el ejemplo de la unidad de mantenimiento. Entonces, en la unidad de mantenimiento, pues podemos tener, bueno, la llave de corte, el filtro regulador con su manómetro, pues para saber a qué presión estamos regulando. Podemos tener aquí una electroválvula y después de la electroválvula tenemos este presostato de aquí, que sería este de aquí, que es el que hemos dicho antes, que lo podemos tarar a una presión determinada, por ejemplo, a 5 bar o a 4 bar, y entonces cuando abre la electroválvula, cuando la presión en máquina llegue a 5 bar, o esté por encima de 5 bar, nos devolverá un 1, se encenderá el LED de aquí y dará una señal digital al automata para decir, oye, ya puedes iniciar la secuencia de trabajo en máquina. Y además, el operario de mantenimiento o el operario de la máquina visualmente también puede ver que hay presión en máquina mediante este LED que tenemos aquí, que además es un LED bastante potente que se ve desde todos los lados. Bueno, yo creo que os he contado de indicadores de presión y vacío ya un montón de cosas. Si tenéis cualquier duda, pues me la hacéis llegar en comentarios, ¿eh? O me mandáis un mensaje y trataré de responderos. Además, pues como siempre os digo, me tenéis en ingenieraproductividad.com. Los productos de Festo, que además son muy buenos. En Tendencieros Industriales, ya sabéis, en un canal de YouTube, un podcast que tengo con mi compañero Iker, en el cual hablamos de tendencias industriales y estoy seguro que os puede interesar. Y, pues bueno, la serie de lógica neumática, que la acabé en el vídeo pasado, pero también muy interesante y además muy relacionado también con los indicadores de presión, porque en los circuitos de neumática con lógica, sin los que no tenemos electrónica, pues bueno, también es importante saber si tenemos presión o no tenemos presión. Y eso, pues ¿cómo lo podemos saber? Pues con los indicadores de presión neumática que hemos visto hoy. Sin más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis, suscribiros, darle al like, compartirlo. Me podéis encontrar también en LinkedIn. Oye, si queréis vais a LinkedIn y me dais a conectar y nos hacemos amigos por LinkedIn. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.